A orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre, mi Dios, es tu misericordia. Señor, en medio de las situaciones que pasamos todos los días de nuestra vida, podemos reconocer, mi Dios, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Mi Dios, a veces olvidamos, Señor, la importancia de la gratitud, no solamente a ti, sino que a todas las personas que nos rodean. Y te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu casa de oración, mi Dios, y te pedimos que todo lo que hagamos, lo sigamos haciendo, sea para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Dios es maravilloso. Esta semana conocimos a Mauricio, ¿verdad? Y Joana, ¿verdad? Y decía, Señor, ¿cómo se llamarán? Porque no le pregunté el nombre. En la emoción, bueno, los conocimos el martes, ¿verdad? Y el miércoles nos conocimos con Javier y Lorena, y es una bendición tenerlos por acá de Colombia, y ahora pues otras familias. Es que gracias a Dios, ellos están recién llegados, así es que la familia en Cristo tiene aquí que abrir los brazos, como decía mi esposa, y extenderlos, porque aquí, aunque somos de diferentes países, lo que nos une es la fe en Cristo. Eso es lo que nos une. Así es que damos gracias a Dios por sus vidas, por tenerles acá con nosotros. Así es que vamos a ir a 1 Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y el apóstol Pablo está hablando aquí a esta iglesia y le hace énfasis de la importancia de que seamos agradecidos. Yo sé que hoy se celebra en todo Canadá el Día de la Acción de Gracias, pero la gratitud tendría que ser todo el tiempo. Pero a veces usted y yo damos por adquiridas las cosas y a veces nos dejamos de ser agradecidos con las personas que nos bendicen todos los días. Ya ahora cuando esa costumbre de dar gracias cuando te dan algo se ha ido perdiendo poco a poco. Y ahora uno tiene que recordarle a nuestros muchachos, diga gracias. No sé si se acuerda, pero allá en nuestra tierra cuando te daban algo y tú no decías gracias, ¿qué te pasaba? Y atrás en la cabeza, ¿verdad? Diga gracias, no sea burro. Pero los tiempos van cambiando y a veces no queremos agradecer a las cosas que nos han dado. Y aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el Señor nos dice en el versículo 18, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Cortito. Entonces en este pasaje el apóstol Pablo nos enseña por lo menos dos cosas importantes. En primer lugar nos enseña que ser agradecidos es parte de la voluntad de Dios. Mucha gente pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues una de las cosas que Dios quiere que tengamos en nuestra vida como parte de su voluntad es el ser agradecidos. Y es claro que Dios está refiriéndose específicamente a ser agradecidos con Él. La voluntad de Dios es que nosotros le demos gracias por todas las cosas, hermano. Es más, Dios desea que le agradezcamos. Hay gente que dice, no, Dios ya sabe lo que yo siento, pero hermano, eso no funciona. Eso de que ya la otra persona o que Dios sabe lo que usted siente sobre gratitud, eso no funciona. ¿Qué pasa? Y lo voy a decir a referencia más que todo a los hombres, porque nos pasa más a los hombres. ¿Qué pasa cuando llega el día del aniversario y se nos olvida? ¿Qué tipo de cara pone la esposa? Pone cara seria, porque ella de la mañana que se levanta, ella no dice nada, se queda callada. Porque ella espera ver a qué horas a este fulano se acuerda de que hoy es nuestro aniversario, tantos años aguantándolo, de casados, y no me dice ni siquiera gracias por tantos años. Mire, ella espera que en el día, el transcurso del día, bueno, él se recuerde y le dé gratitud, le diga, oye amor, gracias, tantos años que hemos estado viviendo juntos. Ahora, imagínense que de pronto se le olvida y al día siguiente él la ve con cara de pocos amigos y le pregunta, ¿qué te pasa? Y la respuesta típica de la mujer, ¿cuál es? Nada. Y uno empieza a la crisis, ¿qué le habré hecho? ¿Qué le habré hecho? Y de pronto los hijos, gracias a Dios por los hijos, le dicen, papá, ayer fue tu aniversario. Ay, Señor, ¿verdad? Y uno trata de arreglar las cosas, pero aunque usted le diga a ella, oiga, tú ya sabes que yo estoy agradecido. Tú ya sabes que estoy contento de estar contigo. Mano, eso no funciona. Ella quiere que se lo digamos. Entonces con Dios funciona exactamente lo mismo. Por eso la Biblia dice que es voluntad de Dios
que seamos agradecidos. Ahora, a veces se nos olvida. Y aquí en Santiago capítulo 1, versículo 17, Santiago 1, 17, dice que todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Es decir, hermano, todo lo que hemos recibido lo tenemos de Dios. La salud, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, todo, hermano, lo hemos recibido de Dios. Entonces Santiago nos hace un recordatorio de que usted no puede decir que tiene absolutamente nada que no haya recibido de Dios. Ahora en el Salmo 100, versículo 4, en el Salmo 100, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, por ejemplo, cuando llegamos al templo y empezamos a orar, a cantar, la primera cosa que tenemos que hacer es darle gracias. Pero normalmente cuando usted y yo oramos, ¿qué es lo que hacemos? Señor, en el nombre de Jesús te pido, mira, estoy enfermo, mira que necesito trabajo, mira que necesito esto, lo otro. O sea, y ni siquiera al final le damos gracias. Al final le decimos, bueno, en el nombre de Jesús ya, amén. Entonces ya perdemos la costumbre de darle gracias a Dios por las cosas que le estamos pidiendo. Entonces el Salmo 100 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Fíjese que es interesante que el salmista no dice que entremos con palabras de acción de gracias. Dice con palabras de acción de gracias. O sea, tenemos que hacer algo. Llegar delante del Señor no con las manos vacías. Porque usted le puede decir a su esposa, mi amor, yo te amo con todo mi corazón y tú sabes que todo lo que tengo es tuyo. Pero va con las manos vacías. Miren, que sea un chocolate, aunque sea una flor, un detallito, algo que le demuestre que realmente lo que usted está diciendo, que siente, es real. Entonces la Biblia dice que tenemos que entrar a los atrios de Jehová con gratitud. En el Salmo 103, versículo 1 y versículo 2, Salmo 103, versículo 1 y versículo 2, dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, se nos olvida que todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Ahora en Lucas capítulo 17 se nos cuenta una historia. Se nos cuenta que Jesús iba en el camino y que llegó a un lugar en Samaria y que allí encontró a 10 personas que tenían una enfermedad incurable, tenían lepra. Y entonces estas personas, cuando ven a Jesús de lejos, ellos tenían que estar alejados de la sociedad. En ese tiempo, bueno, aún todavía, si me imagino que usted y yo entrábamos en contacto con una persona con lepra, nos alejaríamos porque tendríamos temor o miedo de que nos contagiemos con la enfermedad esa. ¿Se acuerdan cuando empezó la cuestión esta del SIDA? Lo que pasaba cuando alguien decía, tengo SIDA. Uno no quería tocar ese vaso. Uno quería beber o usar ese tenedor o usar esa cuchara o ese tenedor o ni siquiera sentarse en el lugar donde la persona que tenía SIDA había estado. Bueno, en este tiempo era exactamente lo mismo. Cuando una persona tenía lepra, tenían que salirse de la ciudad o del lugar donde vivían y vivir alejados, solamente con personas que tenían lepra. Y era duro, porque a lo largo de los días, como estaban todos contaminados con lepra, es claro que veían cómo uno a uno se iban muriendo. Iban viendo cómo uno a uno su piel se les iba consumiendo, y el que a lo mejor estaba en una fase inicial se daba cuenta en realidad lo que le iba a pasar en el futuro. O sea, era como un tormento estar viendo todos los días a lo mejor a alguien que ya no tiene dedos porque le comió la lepra la piel. Ver a alguien que su pie ya no lo tiene porque la lepra se lo cortó prácticamente, se lo consumió. Entonces todos esos días las personas se levantaban y veían esa crisis en sus vidas. Pero un día, sin que ellos hubiesen orado, Jesús se aparece y llega a este pueblo. Y como ellos no tienen derecho a acercarse a la gente sana, ellos ven a Jesús de lejos y le empiezan a decir que los sane. Entonces dice la palabra que Jesús les dijo, bueno, vayan donde el sacerdote. Y cuando iban de camino, la lepra se les quitó.
Entonces dice aquí en el versículo, capítulo 17, versículo 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, de los 10 que se sanaron, uno decidió volver y darle gracias a Jesús. Y observe lo que dice la palabra. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. O sea, no es que le dijo gracias y se fue, sino que insistió en darle gracias. Y este era samaritano. O sea, que habían 9 judíos y un samaritano. O sea, ustedes sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban, no tenían una buena relación. Pero hermano, la enfermedad no hace discriminación. Cuando usted va a un lugar donde hay ancianos, ahí no puede haber racismo, hermano. Porque la vejez le llega tanto a los quebecuas, a los ingleses, como a los latinos, a los rusos, a quien sea, hermano. A todos les llega la enfermedad. Entonces, en este momento, la enfermedad rompía todas las barreras, aún culturales. Y dice la Biblia que este regresa y le empieza a dar gracias, dice que este era samaritano. Y entonces menciona la Biblia, mire, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, o sea, él estaba convencido de que esta persona le viene a dar gracias, pero dice que él respondió y dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús dice esto? Se supone que, bueno, él lo hizo sin la intención de que ellos le reconocieran lo que él había hecho. Pero el texto nos enseña que a Dios sí le agrada cuando usted y yo reconocemos que lo que tenemos, lo que hemos recibido, ha sido por gracia. Pero a veces pensamos que es algo adquirido, que no importa si le damos o no gracias a Dios, de todas maneras, Él nos entiende. Pero este pasaje nos enseña que así Dios sí le agrada, que le demos gracias y que volvamos a darle gloria al Señor. Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, los demás, ¿qué pasó? Pero los demás eran judíos. Entonces para ellos, como eran pueblo de Dios, entendían que entonces las cosas que recibían, era normal que Dios se las diera. Entonces no había necesidad de darle gracias a Dios. Y a veces nos pasa exactamente a usted y a mí, lo mismo. ¿Cuántas veces oramos y Dios nos sana, nos bendice, nos da un buen trabajo? Los que están embarazadas oran porque el bebé nazca sano, sin ningún problema, y cuando el bebé nace, se desaparecen. Dejan de venir a la iglesia, porque ahora su Diosito es el chiquitín ese. Ese es el centro de su vida. El pobre marido llega al trabajo cansado y desde el momento que abre la puerta, está durmiendo el rey, está durmiendo el Señor de señores. Y mire, no puede hacer ruido el pobre muchacho el pobre marido, porque el Señor está durmiendo. Entonces vuelve al centro de su universo y se olvidó que los hijos son herencia de Jehová. Entonces el Señor quiere que entendamos en esta acción de gracias que Dios sí quiere que le demos gratitud. Por eso a veces es triste cuando uno pregunta en los cultos de los viernes que tenemos el discipulado, cuando decimos, ¿alguien tiene alguna acción de gracias? Y tú escuchas el silencio. Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Alguien comió aquí? Y todos dicen, sí, todos comimos. Bueno, porque no le da gracias a Dios por haber comido. Comió 3 veces, dele gracias a Dios, porque hay gente que no tiene que comer. Está sano, dele gracias a Dios. Hoy no estábamos a Huele temprano porque él decía que le dolía la rabadilla. ¿Algunos entienden esa palabra? Porque la rabadilla es la espalda, pues, la parte de acá. Pero yo sé que eso es del pollo, pero nosotros lo usamos para la espalda también, la cintura. Y él decía, bueno, me duele la cintura. Y yo le digo, bueno, dale gracias a Dios porque tiene cintura. Porque hay gente que no tiene cintura ya. Entonces, dele gracias a Dios por eso. Como él le decía, cuando te sientes dolor, dale gracias a Dios porque estás vivo. Cuando tienes un vehículo, dale gracias a Dios aunque no sea el último modelo. Cuando vas en autobús, dale gracias a Dios, porque mire hermano, si a usted no le ha tocado estar en una parada de autobús en invierno, con ese menos 30 o menos 20 allá afuera, con ese viento, y uno le da gracias a Dios cuando ve que el autobús aparece. ¿Verdad que se siente rico cuando uno se sube al autobús? Ah, ¿verdad? Se siente rico. O cuando uno llega al metro y entra, ya, logré llegar al metro. Claro que sí, hermano. Una amiga, hace muchos años, cuando éramos jóvenes, una vez íbamos en el autobús y el autobús hace la parada y la vemos que está en la parada de autobús, pero que no se sube.
Entonces cuando el autobús, el chofer cierra la puerta y le decimos, oiga, espérese. Y alguien se baja y le dice, oye, ¿por qué no te subes? Porque no me puedo mover. Y estaba congelada, hermano, estaba congelándose. Claro, ella ya esperaba el autobús y estaba tranquilita esperando el tiempo pasara. Tú no puedes hacer eso, tienes que moverte. Ahora, ella le daba gracias al Señor por ese autobús que llegó, porque si no llega, se muere. Ahora se da cuenta, todos los días Dios nos bendice. Todos los días Dios nos guarda. Yo le doy gracias al Señor cuando paso con mi Mazda 5 viejito por la autorruta y veo un Mercedes-Benz del año ahí parqueado, estacionado, esperando la grúa. Digo, Señor, mira, gracias a Dios. Yo no sé si a usted lo ha pasado, pero a mí yo he tenido experiencia de que el carro no me arranca y a veces como que uno la reacción típica es llamar al mecánico. Pero hay momentos en que yo he puesto la mano en el carro y dice, Señor, por favor, que arranque. Y como que de pronto da como vergüenza meter la llave y darle, ¿y qué tal si no arranca? Pero cuando le da vuelta y arranca, dice, ay Señor, gracias porque tú lo hiciste. O cuando te manda a alguien que te ayude. A nosotros nos ha pasado en pleno invierno que el carro no arranca y el vecino, él no es cristiano, hermano, él es de aquí, de este país, y él sale en pleno invierno a ayudar. Oye, ¿qué te pasa? Yo te ayudo. La otra vez se me quedó el carro allí en el frente del metro Morencí y un árabe me vio, un musulmán, y él fue a ayudarme. Me dice, ¿qué tienes? Claro, me vio el color de piel y he pensado que eras musulmán también. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no me arranque el carro, ahorita te lo hago arrancar. Y me dio carga y arrancó. ¿Se da cuenta? Son cosas que Dios nos provee todos los días. Entonces Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos. Ahora en el Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, versículo 1. Dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Mire, qué bendición saber cuando yo estoy en cualquier necesidad. No necesito ir a la iglesia. El lugar donde me encuentre, hermano. Yo puedo cerrar mis ojos y saber que en ese momento, cuando cierro mis ojos, entré al lugar santísimo y estoy en la presencia de mi Padre. Y le puedo decir, Señor, tengo esta situación. ¿Se da cuenta? O sea, es un privilegio que tenemos. Entonces Dios anhela que podamos ser agradecidos con Él en todo momento. La segunda cosa que este versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 nos enseña, dice, da gracias en todo. Y eso es complicado. Da gracias en todo. A veces nos cuesta encontrar razones por qué dar gracias. Pensamos que debemos dar gracias por cosas muy importantes, por sanidad, por milagros, por cosas sobrenaturales. Sin embargo, Dios quiere que seamos agradecidos en todo, en lo grande y en lo pequeño, en lo importante y en lo no importante. Cada cosa, hermano, aún la cuestión más sencilla, puede ser motivo para darle gracias a Dios. Mire, cuando usted abre los ojos en la mañana, gracias a Dios porque hay gente que no los abrió. Dele gracias a Dios por estar en un país como este, donde usted puede venir a la iglesia sin el problema de que lo van a ir a arrestar. No hay el problema, el temor que alguien venga y nos haga daño. No hay temor de que nos vayan a perseguir. Es una bendición, hermano, estar en un país como este. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos que darle gracias en todo, es decir, en cualquier circunstancia. Porque es fácil darle gracias a Dios cuando todas las cosas van bien, pero mire, qué difícil darle gracias a Dios en el momento de dolor, cuando hay luto. En el libro de Isaías menciona un versículo bien importante. Él dice que a veces no entendemos que de la aflicción es quitado el justo. Cuando una persona, un ser querido muere, usted y yo queremos que se quede, pero a veces Dios permite que la persona parta porque a Dios le duele ver a esa persona sufrir. ¿Sabe cuántas veces hemos visto personas que están muriendo y la familia trata de que la persona resista hasta el último momento? Y es normal, es humano, pero no se dan cuenta el nivel de dolor que la persona está pasando. Hace muchos años me invitaron a un hospital que está aquí cerca, y en ese hospital hay un pasillo donde parece macabro eso, porque es como una U el pasillo, y la gente cuando entra a ese pasillo significa que le quedan días, posiblemente un mes. Entonces la persona va avanzando de cuarto
Cuando tú llegas al último cuarto, significa que te quedan horas. Me invitaron a ir a una familia, no sé ni cómo se dio cuenta de mí, pero me llamaron, nunca los había visto. Me llamaron para que fuera y tratara no sé, de hacer algo con la mamá. La mamá ya estaba muriendo, ya no abría los ojos, y era una anciana. Y estando ahí en el cuarto, ya en el último, el doctor le dijo, miren, ella le queda hora, o a lo mejor una hora, posiblemente minutos. Y tú quieres retener a esa persona porque, oye, es tu mamá. Quieres retenerla, quieres que no se te vaya. Pero en ese momento, yo le decía al Señor, ¿qué hago? Porque cuando una persona tiene a Cristo, hermano, y está por morir, hay esperanza. Pero cuando no, es muy difícil. ¿Tú qué le dices? La persona se hace preguntas y tú no puedes mentirle. Entonces, al final de cuentas, entramos en un diálogo y se dieron cuenta que ellos, o por lo menos pensaron que la señora no se moría porque las hijas estaban en pleito. Y ahí frente a la mamá ya moribunda, ellas hicieron un pacto después de haber estado años sin comunicarse, sin hablarse, por una rencilla que tuvieron. Entonces en ese momento yo le decía, hay que darle gracias a Dios. Me dice, ¿pero por qué? Porque Dios permitió que su mamá por lo menos escuchara que ustedes quedan en paz. Porque después que se abrazaron y dijeron, mira, te perdono, perdóname, la mamá murió. En ese momento, paró los instrumentos de sonar y murió. Entonces me decían, bueno, sí, gracias a Dios, porque por lo menos mi mamá pudo ver que nosotros arreglamos las cosas. No es fácil, hermano. No es fácil dar gracias a Dios cuando las cosas están difíciles. Aquí en el Job capítulo 2, versículo 8. Mire, Job estaba pasando situaciones muy difíciles en su vida. Job había perdido a todos sus hijos, a todas sus hijas, había quedado en la miseria después de ser un hombre rico. Él había quedado en la miseria y ya no, Satanás incluso había obtenido el permiso de Dios para darle una enfermedad. Y muchos piensan que la enfermedad de Job era un tipo de lepra, porque dice la Biblia que él se agarraba los pedazos de ladrillo o de tabique, como le llaman en su país, eso con lo que construyen las casas, y se rascaba, o sea, que era tanta la picazón. Yo no sé si aquí alguien tiene alergia cuando viene el verano, cuando viene el polen, cuando tú sientes los ojos, esa picazón, sientes tan rico que hacerte en los ojos así, pero te dañan los ojos. Bueno, Job lo sentía rico, a Job le dolía, le afectaba su enfermedad, y dice capítulo 2, versículo 8, dice que Job agarró un pedazo de teja para rascarse y se sentó en medio de un montón de ceniza. Su esposa lo vio y le dijo, ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Job le respondió a su esposa, estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. En todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Hermano, es fácil darle gracias a Dios por cuando las cosas van bien, pero qué difícil cuando las cosas van mal, cuando no todo sale como nosotros queremos, cuando no todo sale como lo hemos planificado, cuando no todo sale según nosotros quisiéramos que pasara. Entonces Dios espera que le demos gracias aún cuando las cosas van mal. Dice Jeremías 29:11 que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. A veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas, pero hermano, a veces las únicas lecciones que aprendemos es cuando estamos en la crisis. ¿Sabe cuándo aprendemos a dar gracias a Dios? Cuando pasamos hambre. Pero cuando nos da provisión decimos, el Señor provee. Mire, podemos acercarnos a Dios cuando hay una enfermedad que los médicos no pueden curar y que sabemos que solamente Dios puede hacer un milagro en mi vida. Entonces el Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Aquello que tú quieres, que anhelas en tu corazón, Dios quiere dártelo, pero Dios no va a tomar un atajo. Dios siempre va a hacer las cosas de la manera correcta. Dice ahí en Romanos 8:28, usted lo conoce. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Hermano, todo lo que pasa en nuestra vida son lecciones que tenemos que aprender. Todo lo que pasa. Ahora, Dios a veces deja que pasemos situaciones difíciles en nuestra vida para que nos acerquemos a Él,
¿Sabe cuánta gente hemos conocido que cuando están bien, que tienen todo, dinero, trabajo, salud, no son estables con su relación con Dios? Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, a veces el único refugio que les queda es el Señor. Entonces muchas veces Dios nos enseña lecciones porque a veces no hay otra manera en que podamos aprenderlas. Ahora Dios dice que seamos agradecidos en todo, pero quiero llevarlo a Efesios capítulo 5, versículo 20, porque ahí el apóstol Pablo cambia un poco, una palabra. Aquí no dice que tenemos que ser agradecidos en todo, sino por todo. Efesios 5, 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dale gracias a Dios por todo. Y es interesante porque a veces otra vez nos enfocamos en las cosas grandes. Si Dios te sana, da gracias. Si Dios hace un milagro, da gracias. Pero hermano, todas las cosas pequeñas de la vida son cosas por las cuales podemos darle gracias a Dios. Por ejemplo, dice, si tienes comida en tu refrigeradora, ropa con qué vestir, un techo y un lugar para dormir, eres más rico que el 75% de este mundo. Ahora, ¿cuántos tienen ropa para que vestir? ¿Cuántos tienen un techo donde dormir? Bueno, usted es más rico que el 75% de personas en el mundo. Dice, si tienes dinero en el banco, aunque sea poquito, en tu cartera y monedas sueltas en tu alcancía, estás en el 8% de la riqueza del mundo. O sea, aquí no hay nadie pobre, hermano. Si te levantaste esta mañana con más salud que enfermedad, tú estás más bendecido que muchos de los que no llegarán ni siquiera a sobrevivir este día. Cuando las noticias se sorprende cómo la vida humana no vale nada. Ahora es tan normal ver las noticias como una mamá puede matar a su bebé en un momento de enojo. Esta semana veía las noticias de una muchacha que en un momento se tomó una mezcla de algo y en la euforia del alcohol o de la droga agarró a golpes a su bebé, como de 8 meses, junto con el novio. Y cuando lo llevan al hospital, claro, ya él iba ya muerto. Los doctores decían, ¿pero qué le pasó? Nada, si es que se cayó. Pero cuando los médicos hacen la autopsia se dan cuenta que es imposible que tuviera ese tipo de golpe porque tenía fracturas adentro, las piernas fracturadas en varias partes, el cuello roto, el cráneo golpeado en varios. Usted sabe que los bebés la parte de aquí no la tienen sólida, entonces todo eso estaba dañado. ¿Qué hace que una mamá mate a su bebé? Bueno, la maldad del mundo. Entonces, podemos ser bendecidos de saber que nosotros podemos, digamos, no llegar a ese tipo de situaciones. Poder saber que nuestros hijos van a la escuela y regresan. Hay lugares donde el que nuestros hijos vayan a la escuela o los hijos vayan a la escuela es un tormento para las mamás. Si nunca has experimentado miedo en una batalla, soledad en encerramiento, la agonía de la tortura o el dolor de morir de hambre, está sobre 700 millones de personas en este mundo. Mira, hermano, en Ecuador ahorita es un campo de batalla. La gente muere. Mire, usted aquí va al supermercado y compra lo que usted quiera. Pero hay países en Latinoamérica donde usted va al supermercado y no hay nada. No hay medicina. La gente se muere porque no hay medicina. Usted puede ir a la farmacia y darse el lujo, si tiene dolor de cabeza, agarrar Tylenol, aspirina, Advil, lo que quiera, hermano. Lo que quiera. Quiere comer carne, usted va a la sección de carne y encuentra de todo tipo de carne, la que usted quiera. Va a la sección de verduras, encuentra todo lo que usted quiera. Entonces podemos estar sobre varias personas que no tienen ese privilegio. Si puedes asistir a una iglesia sin miedo a sufrir hostigamiento, arresto, tortura o la muerte, eres envidiado por eso y más bendecido que 3 billones de personas de este mundo. Si tus padres están aún vivos y aún están casados, eres un caso raro. Si tienes solamente por lo menos uno de tus padres, eres bendecido porque hay jóvenes que...
Si tienes todavía a tus padres ya siendo ancianos, eres bendecido, porque muchos no lo tienen. Ahora podemos darle gracias a Dios por la salvación. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, hermano, porque nos dio salvación y vida eterna. ¿Sabe que la salvación no es algo que usted se gana? Es algo que Dios le da de una manera gratuita. Es algo que Dios le da de una manera sin que usted y yo lo merezcamos. Nadie, hermano, en este mundo, dice la Biblia, merece la salvación. De hecho, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted y yo somos salvos, no es porque lo merezcamos, sino simplemente por la gracia de Dios. Dice también que tenemos que ser agradecidos por la victoria en Cristo. Todos los días Dios nos levanta, hermano, nos rescata de cosas que nosotros ni siquiera entendemos. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser agradecidos por la fidelidad de Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sabes qué? Cuando usted y yo oramos a Dios, nunca Dios nos va a decir que está ocupado. Nunca Dios nos va a decir que no tiene tiempo para nosotros. Nunca Dios nos va a decir: oye, ya te di demasiado. Dios siempre está disponible para nosotros. Tenemos que ser agradecidos por el perdón. Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Usted puede a lo mejor estar en su vida en el más profundo hoyo, estar en una depresión muy fuerte, en ansiedad, en estrés, lo que sea. De ahí Dios te puede sacar. El problema es que a veces usted y yo, cuando Dios nos saca de ahí, se nos olvida que fue Dios el que nos sacó y que fue Dios el que hizo el milagro. Y seguimos viviendo la vida como si Dios tuviera alguna obligación con nosotros. Bueno, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y en esta mañana yo quiero motivarlo a usted, de que podamos ser agradecidos, que podamos decirle: Señor, gracias. Mire, ve a su esposo, dígale: Señor, gracias por el fulano que me diste. Señor, gracias por la mujer que me diste, gracias por lo paciente que es, porque mire, las mujeres son pacientes, hermano, con nosotros. Mire, 20 años aguantándonos. Bueno, tengo 22. Hermano, es una bendición que ella, a pesar de todo lo que soy, siga estando conmigo. Ahora también usted, hermana, dele gracias a Dios, porque qué paciencia ese hombre también. O sea, dele gracias, porque mire, qué bueno que encontró un hombre paciente. Hay hombres que no son así. Dele gracias a Dios por sus hijos, porque están sanos. Dele gracias a Dios porque puede estar en un lugar donde usted puede comer. Dile gracias a Dios porque tiene un lugar donde vivir. Puede ser chiquito, pero es suyo. Puede ser, mire, cualquier cosa, hermano. Hay tantas cosas por las que podemos darle gracias a Dios. Yo creo que en esta mañana usted y yo cerremos nuestros ojos en este momento y le digamos al Señor en este momento gracias. Y le digamos: Señor, gracias por esta bendición que tú me has dado, cualquiera que sea la que te haya dado. Gracias a Dios porque nos permitió llegar a este país. Todos hemos llegado en diferentes épocas, en diferente tiempo, y todos hemos llegado en diferentes circunstancias, pero a todos Dios nos permitió llegar a este país. Estar ahora sentados acá, estar ahora, poder tener acceso al servicio médico, sin preocuparnos de cuánto va a costar, tener acceso a una comida caliente, tener acceso a abrigo, tener acceso a ese calor de familia. Que aunque esté lejos de mi país, hay gente que, a pesar de no ser de mi país, sigue dando aceptación hacia mi familia. Me sigue recibiendo porque somos hermanos en Cristo. Dele gracias a Dios por nuestros padres. Nunca vas a saber cuánto valen tu papá y tu mamá hasta que ya no estén.
Dale gracias a Dios porque sabes que ellos han trabajado fuerte para sacarte adelante. Hoy es momento de darle gracias. Amado hermano, también es tiempo de darle gracias a nuestros hijos. ¿Sabe que cuando ellos triunfan en la escuela, cuando sacan una buena calificación, es bueno agradecerles su esfuerzo? No lo dé por adquirido. Reconozca el esfuerzo que han hecho. Cuando vea a su hijo terminando una carrera, dele gracias, no se burle de él o de ella cuando hay algo que no puede hacer. Anímelo. Asegúrele que usted va a estar ahí todo momento. Señor, gracias porque tú, Señor, siempre bendice nuestra vida, Señor, de diferentes formas. Gracias, mi Dios, porque a pesar muchas veces de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel. Y mi Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por cada familia en este lugar, Señor. Gracias porque nos une, Señor, la fe en Cristo. Y Padre, queremos hacer una invitación. Si hay alguna persona en este lugar que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, pero quiere hacerlo en esta mañana, quiero decirle que la Biblia nos enseña que hay 4 cosas que todos debemos de reconocer para poder entrar en una relación con Cristo. La primera cosa que tenemos que reconocer es que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado delante de Dios. Y por tanto dice la Biblia que eso nos lleva a la condenación, porque ese es el resultado normal del pecado. La segunda cosa que tenemos que reconocer es que la salvación solamente se recibe a través de la fe en Jesús. No puedes salvarte por tener una religión. Lenin dijo en cierta oportunidad que la religión es el opio de los pueblos, y es cierto, porque la religión no te acerca a Dios. La religión simplemente te pone muchos requisitos que Dios nunca estableció. No importa qué religión tengas, eso no te salva. No importa qué tan buena persona seas, eso no te salva. No importa cuánto le dejas a los pobres, eso no te salva. No importa cuán honesto seas, ni cuán sincero, nada de eso te salva. La Biblia dice que la salvación es un regalo. Esa es la tercera cosa que tenemos que reconocer. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Eso implica que cada persona es amada por Dios, sin importar su pasado, su presente. Cada persona es amada por Dios. Dice que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo que Dios nos ofrece, pero tenemos que recibirlo nosotros. Y esa es la cuarta cosa. La palabra de Dios nos dice que cada uno tiene la libertad de decidir aceptar o no a Jesucristo como su Señor y Salvador. Recibir a Jesús como Señor implica que a partir de ahora Él va a mandar en tu vida. Recibirlo como Señor, como Salvador, significa que tú aceptas que Él haya pagado el precio por tus pecados en la cruz del Calvario. Si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Jesús en esta mañana, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Dios, en esta mañana, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida, Señor, está alejada de ti. Reconozco, Señor, que yo no puedo salvarme a mí mismo. Que ninguna religión puede salvarme. Que ningún pastor, ningún sacerdote, ningún líder religioso, nadie puede salvarme. Que la salvación es gratis porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por mí. En esta mañana yo decido reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. En esta mañana yo decido entregarle mi vida a Él. Así como estamos, si hay alguna persona que hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, levante su mano. Levantar la mano no le salva, lo que le salva es poner su fe en Jesús. Es una decisión personal y voluntaria. Aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación personal con Jesucristo. Mientras los amigos piensan, amado hermano, tú que ya conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿qué te impide ser agradecido con Dios?
Dios no solamente quiere que le digamos gracias, quiere que se lo demostremos a través de servirle, a través de predicar su palabra, el evangelio a otras personas, a través de darle a Él también, a través de amarle por sobre todas las cosas. Dios quiere una gratitud práctica. En esta mañana Dios quiere un compromiso nuestro. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si esta no es una opción, ponte de pie. Y dile, Señor, aquí está mi vida y yo quiero agradecerte, Señor, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, lo he recibido por gracia. Y por eso hoy te agradezco, Señor, por cada bendición que tú me has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.